Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes que hoy se conectan a este espacio Sábados de Esperanza, un espacio para adorar y para compartir como hermanos. Gracias a Dios por la tecnología como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hope Radio Venezuela. Hoy comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo ciclo donde seguro las bendiciones del Señor serán derramadas sobreabundantemente. Y como es costumbre desde algún tiempo ya, cada sábado que inicia el semestre, entonces tomamos el tiempo para ayunar y orar, para estar en completa conexión con nuestro Señor, para que Él nos indique lo que debemos hacer y para que manifieste sus planes para nuestras vidas. Esperamos que te unas a esta iniciativa y que invites a otras personas también para que puedan hacer un grupo de oración por cada una de las necesidades, que son muchas, que se presentan en nuestras familias y en nuestras iglesias. Para iniciar, lo haremos con una oración. Acompáñenme. Gracias, querido Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque nos has cuidado. Gracias por los nuevos comienzos. Gracias porque siempre estás presente en cada una de nuestras vidas. Quédate con nosotros en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Doliente en mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he
Dios. Y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras le importan al Señor. Le importan al Le importan al Señor. Solo tú, ¿Cuántas veces en el año bíblico has leído el libro de Deuteronomio? Pues este trimestre tendremos la oportunidad de estudiarlo paso a paso, con mucho cuidado para digerirlo y también para poder absorber toda la verdad presente en él. Así se llama el folleto de este trimestre y la lección es el preámbulo, la introducción a este libro. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 1. Preámbulo de Deuteronomio. El profetite era un entrenador de fútbol que buscaba talentos en los barrios más peligrosos. ¿Cuál era su objetivo? Formarlos como grandes futbolistas y guiarlos hasta que llegaran a un equipo profesional. Así saldrían de un barrio lleno de drogas y delincuencia y tendrían la oportunidad de vivir en un lugar mejor y de tener un futuro mejor. ¡Wow! ¡Qué linda obra! Les daba la oportunidad de sus vidas. Correcto. Uno de sus pupilos se llamaba Mikey. Dentro de la cancha tenía la habilidad de Messi, el ingenio de Neymar y la contundencia de Cristiano Ronaldo. Pero fuera de la cancha siempre andaba metido en fiestas, problemas y peleas. El profetite lo aconsejó muchas veces, le tuvo paciencia y lo convirtió en tan buen futbolista que un equipo profesional se interesó en fichar a Mikey. Pero un día antes de firmar el contrato, cuando estaba a orillas de cambiar su futuro, Mikey desobedeció al profetite, se metió en un gran lío y terminó en prisión. Desperdició la oportunidad de su vida. Tanto nadar para morir en la orilla. Así es, pero Mikey tuvo un hijo, le llamaban Junior. Desde pequeño Junior mostró el mismo talento de su padre para jugar al fútbol, así que el profetite decidió ayudarlo. Lo formó durante años y cuando un equipo profesional puso sus ojos en el joven futbolista, el profetite invitó a Junior a su casa para hablar seriamente con él y le entregó una carta con una serie de consejos e instrucciones para que alcanzara el éxito. Estaba a orillas de un gran futuro y el profetite no estaba dispuesto a permitir que repitiera los errores de su padre. ¿Qué piensan ustedes de esa carta? Debió ser una carta muy interesante, como la de un padre hacia un hijo. ¿Y no les gustaría leer una carta parecida? Por supuesto. ¡Claro que sí!
Bueno, el libro de Deuteronomio se parece mucho a la carta del profetite. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de un barrio muy peligroso llamado Egipto. Los formó en la palabra de Dios, los aconsejó, les tuvo paciencia, los condujo a la orilla de un mejor futuro. Pero Israel desobedeció y quedó prisionero en el desierto durante 40 años. El profe Moisés, sin embargo, se dedicó a formar a los hijos de esa generación, al Israel Junior, por decirlo de alguna manera, y cuando estaban a orillas del Jordán, muy cerca de la tierra prometida, habló con ellos seriamente y les dejó el libro de Deuteronomio. Durante este nuevo trimestre estudiaremos este maravilloso libro y para empezar es necesario que conozcamos dos cosas acerca de él. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué dos aspectos debemos conocer de Deuteronomio antes de empezar a leerlo? En primer lugar, su relevancia para nosotros. Aunque la carta del profetite estaba dirigida a Junior, ¿no creen ustedes que esa misma carta le serviría a todo joven que quisiera llegar al fútbol profesional? ¡Por supuesto que sí! Bueno, Deuteronomio comienza diciéndonos a quién va dirigido el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Está claro, Deuteronomio va dirigido a todo Israel. Eso nos puede llevar a pensar que no tiene nada que decirnos a nosotros. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo en Romanos 11:26 usa la misma expresión, todo Israel, para referirse a todos los que serán salvos. Y si nosotros nos consideramos salvos por la gracia de Cristo, entonces estamos incluidos en ese paquete llamado todo Israel. Ahora bien, ¿dónde se encontraban los israelitas cuando se escribió el Deuteronomio? A orillas del Jordán, cerca de la Canaán terrenal, la tierra prometida. Correcto. Y de acuerdo a la profecía bíblica, ¿dónde nos encontramos nosotros como Israel espiritual? También orillas del Jordán, cerca de la Canaán celestial, la tierra nueva prometida por Jesús. ¿Lo notan? Hay un paralelismo entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera con la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo en la frontera de la tierra nueva prometida. Deuteronomio tiene mucho que enseñarnos. Si fue relevante para el Israel del pasado, también es relevante para nosotros hoy. Y esa relevancia es lo que vamos a destacar durante el resto del trimestre, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y en segundo lugar, el contexto. Si tuvieran en sus manos la carta que escribió el profetite, pero no conocieran la historia de Junior y su padre Mikey, ¿entenderían la carta? Tal vez algunas cosas, pero no todo. Saber el contexto siempre es importante. Correcto. Así como sería difícil entender la carta sin saber el contexto de la historia, sería difícil entender Deuteronomio fuera del contexto en el que fue escrito. Y para entender mejor ese contexto, debemos irnos bien atrás en la historia, a la rebelión de Lucifer en el cielo. Lucifer fue creado perfecto, tal como el resto de los ángeles. Esa perfección incluía la libertad de amar o no amar a su creador, porque el amor perfecto es el amor voluntario. ¿Se imaginan que papá los obligara a amarlo? Te obligo a que me ames, o si no, te castigo. Te voy a amar, te lo prometo, te lo prometo. ¡Wow! Eso no sería amor. Correcto. Lucifer era un ángel perfecto, pero en su libre albedrío decidió no amar a Dios. La Biblia lo describe así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
se rebeló contra Dios y recibió el apoyo de la tercera parte de los ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En la tierra, en el huerto del Edén, Satanás continuó su rebelión, engañó a la mujer. No morirás. Y tristemente, Adán y Eva también decidieron creerle a él en lugar de confiar en Dios. Desde ese momento, la tierra entró a formar parte del gran conflicto que había iniciado en el cielo. Rápidamente, casi toda la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces Dios decidió destruir a los rebeldes con un diluvio. Se salvaron solo 8 personas. Noé y su familia. En poco tiempo, los descendientes de Noé volvieron a adorar a sus ídolos y a llenar de maldad la tierra. Nuevamente Dios tuvo que intervenir. Detuvo la construcción de la Torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por todo el planeta. Después de Babel, Dios llamó a Abraham para preservar a través de él y de sus descendientes el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Sus descendientes fueron esclavizados en Egipto, pero Dios seguía al control. Los sacó de Egipto con mano poderosa. La sangre del cordero, rociada en los dinteles, marcó el comienzo de la libertad. Luego, la división del mar. Milagro tras milagro, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Israel se comprometió a guardar el pacto, pero fallaron vez tras vez. Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, no tuvieron fe y se rebelaron. A pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Esa generación murió en el desierto. Y ahora Moisés se dirige a una nueva generación, al Israel Junior, para animarlos y renovar con ellos el pacto de Dios. Y ese es el contexto del libro de Deuteronomio. ¿Qué debería hacer Junior con la carta que le escribió el profetite? ¿Qué debía hacer el pueblo con las palabras finales de Moisés, quien estaba a punto de morir sin entrar a la tierra prometida? ¿Qué debemos hacer nosotros con un libro tan relevante para quienes estamos en la frontera de la Canaán celestial? Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Complementa estos estudios con el libro Dios en 10 Promesas de Pedro Torres. Adquiérelo en tu librería y APA más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Hola, feliz sábado. Hemos iniciado ya el cuarto trimestre de 2021 y como cada año, el primer sábado de octubre, en todo el territorio de Interamérica, se destaca la labor que hacen los maestros. Debo decir que aun cuando el sistema educativo adventista reconoce a los maestros de nuestras escuelas, es una gran oportunidad para reconocer también a todos los maestros adventistas que enseñan en
otras instituciones, pues también a ellos Dios les ha llamado para poseer un verdadero espíritu misionero y seguir el ejemplo de Jesús en tratar con bondad y respeto a sus alumnos. En el libro Educación Cristiana, Elena de White dice que los maestros deben sentir que el Señor les ha confiado en solemne custodia las almas de los niños y jóvenes. Ese es un gran privilegio y una gran responsabilidad en la que los padres de familia y los miembros de iglesia debemos involucrarnos también, pues la educación es una tarea no solo de la escuela, sino del hogar y de la iglesia. Para esta tarea, el Señor nos ofrece aprender de Él. En Mateo 11, 28 y 29, Él dijo: «Venid a mí, aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas». Hoy te invito a reconocer a todos los maestros de tu iglesia. Felicítales por la labor que realizan. Ora por ellos, ora con ellos, pero reconócelos también uniéndote al esfuerzo de educar, siguiendo el ejemplo de Cristo, pues en esta misión juntos avanzaremos. Que Dios te bendiga. La Iglesia Adventista se hace presente en cada rincón de la tierra. Escuchemos el relato misionero que hoy está ambientada en la ciudad de Tokio. Si usted pudiese hacer una diferencia en la vida de alguien, renunciando a algo por una semana, ¿a qué renunciaría? Hace unos 100 años, la Iglesia Adventista hizo exactamente eso. El dinero para apoyar a los misioneros se estaba acabando. Cuando la Iglesia se vio casi obligada a hacerlos regresar, los adventistas dieron un paso al frente. Aceptaron el desafío de la ofrenda misionera. Renunciaron a algo en favor de la misión. Los niños rompieron sus cerditos, alcancías. Los adultos entregaron una semana de salario, renunciando a algo. Mantuvieron a los misioneros en el campo y pudo seguir en marcha el programa misionero de la iglesia. La ofrenda de sacrificio anual ayuda a Misión Global a establecer nuevos grupos de creyentes, a menudo en los lugares más desafiantes del mundo, tan desafiantes que Misión Global los identifica como ciudades reservadas o países reservados. No publicamos los nombres de estos lugares. Hoy todavía quedan más de 7,000 grupos humanos no alcanzados. Con un total de más de 3 millones de personas, Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Cuando se pierde una oveja, el pastor sale a buscarla. Se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, los miraba con compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Hoy, Él todavía mira a las multitudes con compasión. ¿Y nosotros? ¿Podemos mirar con la misma compasión? Así que, ¿a qué renunciaría usted? ¿Esa golosina de la máquina expendedora? ¿La gaseosa que le encanta? ¿Una pizza? ¿Esos zapatos nuevos? ¿Ese nuevo videojuego? ¿Su chocolate favorito? ¿Ese juguete nuevo? ¿El pedazo de pastel? ¿Chocolate caliente o frío? ¿Esas compras por internet? ¿La casi irresistible oferta del día? Aquí está el desafío. Realmente hagámoslo, renunciando a algo por una semana. Desafía a sus amigos y familias y demos el dinero a la ofrenda del sacrificio anual. Puede hacerlo en la iglesia o por internet. Solo escribe ofrenda de sacrificio anual en el sobre de diezmos. Hola
Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama El milagro del aceite. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 95, versículo 7, que dice: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El mensaje para la historia de hoy es: Dios usa a otras personas para amarnos y cuidarnos. Cuando Elías tenía hambre, alguien compartió con él. Elías había estado acampando en la ribera de un arroyito durante bastante tiempo, pero el agua que corría alegremente no duró. No había llovido y el agua comenzó a bajar poco a poco. Elías levantó la cabeza hacia el cielo y lo recorrió con la mirada. Todo estaba claro y azul. Ni una nube de lluvia a la vista, y Elías sabía por qué. Muchas personas todavía estaban orando a Baal pidiendo lluvia. Sin embargo, Dios quería que ellos entendieran que Él era el único que enviaba la lluvia y no un ídolo. No llovería hasta que Dios así lo decidiera. Un día Dios le habló a Elías. Ve a la aldea de Sarepta. Una señora viuda te alimentará. Elías recorrió el polvoriento camino hacia Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la aldea, vio a una mujer que recogía ramas y madera seca. Tras su larga caminata, Elías tenía sed y calor. Por favor, ¿podrías traerme un vaso de agua? ¿Y también un poco de pan? La mujer miró a Elías y con lágrimas en sus ojos le dijo: No tengo pan en casa, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Ahora voy a encender fuego con esta leña. Cocinaré el último alimento para mi hijo y para mí. Luego nos moriremos porque no quedará nada para comer. Elías sonrió a la mujer. No tengas temor. Ve y prepara la comida, pero prepara primero para mí un panecillo cocido. Dios ha prometido que siempre tendrás suficiente harina y aceite en tus recipientes y no se te acabará la comida hasta que Él envíe la lluvia y haya alimentos nuevamente. La viuda creyó las palabras del Señor, así que hizo lo que Elías le había indicado. Entró a su casa y empezó a cocinar. Elías se sentó y bebió el agua mientras la mujer hacía un panecillo para él. La observó mientras mezclaba la medida de harina y de aceite que necesitaba. Luego la vio hacer el pan. Pronto empezó a sentir el olor del pan mientras se cocía. ¡Qué bueno era disfrutar de un pan recién cocido! Durante más de 3 años no hubo lluvia y no podía crecer nada. Pero la harina de la viuda nunca se acabó. Dios había provisto agua y alimento en el pasado. Ahora lo proveía para Elías, para la bondadosa viuda y para el hijo de ella. Ase y Rowena Cintos pusieron a Dios en primer lugar a pesar de sus miedos e incertidumbres sobre el futuro. Fue cuando empezó la transformación. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Ase y Rowena tenían una vida llena de seguridad y comodidad, ya que tenían buenos puestos de trabajo como empleados del gobierno filipino, donde trabajaron durante muchos años. Hasta que un día Rowena tuvo problemas durante el embarazo y Ase no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo para cuidar de ella. Cuando pasó el tiempo y la pareja se recuperó como para volver al trabajo, Rowena decidió retomar su carrera en la educación. Ase, por su parte, sintió un llamado de Dios para dedicarse a la difusión del Evangelio en un ministerio de comunicación. El problema, sin embargo, era que ninguno de estos nuevos trabajos eran tan bien pagados como los anteriores. Ase y Rowena estudiaron todas las posibilidades, pero las matemáticas no parecían tener sentido.
Si decidieran trasladarse a las nuevas perspectivas de trabajo, tendrían que sacrificar la calidad de vida que tenían para seguir un camino de incertidumbre y muchos desafíos financieros, emocionales y espirituales. ¿Tendrían ellos valentía para poner a Dios en primer lugar? Afortunadamente decidieron seguir la voluntad de Dios y dar un paso de fe. Al principio todo fue difícil como se esperaba. Además, se necesitaba invertir en tecnología para mejorar su ministerio de comunicación. La convicción de que estaban cumpliendo la voluntad de Dios era su principal motivación para seguir adelante, adoptando un estilo de vida sencillo y dedicando sus dones a Dios. Años después, la transformación de la pareja sigue siendo notable. Ase y Rowena sirven ahora como importantes líderes del evangelismo de tiempo completo, trabajando para un proyecto global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque su situación económica es mucho mejor que cuando trabajaban para el gobierno filipino, siguen llevando un estilo de vida sencillo. Ase y Rowena Cintos pusieron a Dios en primer lugar a pesar de sus miedos y la incertidumbre sobre el futuro. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Luego de una veintena de episodios, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El capítulo de hoy de Linaje se titula La Reforma Suiza. Disfrutemos. Around the same time that Luther was born in a miner's cabin up in Germany, Zwingli was born here in Switzerland in a herdsman cottage high up in the Alps. You see, the leading reformers of that time were men of humble rank, who most of all were free from pride of rank and from the influence of bigotry and priesthood. His father desired for him an education, and at the age of 13 he was sent to the city of Bern to receive one. But whilst he was there, another danger would arise. Because of his intellect, his sharp mind, and his leadership qualities, the monks desired to recruit him. While Luther had gone down that path, he had no desire to go down that path. Neither did his father, and so his father called for him to return home. Zwingli started his ministry in Basel and was ministering around the same time as Luther was, though they were not in communication with each other.
God was using each of them individually. If Luther preaches Christ, said the Swiss reformer, he does what I am doing. Those whom he has brought to Christ are more numerous than those whom I have led. But this matters not. I bear no other name than that of Christ, whose soldier I am, and who alone is my chief. Never has one single word been written by me to Luther, nor by Luther to me. And why? That it might be shown how much the Spirit of God is in unison with itself, since both of us, without any collusion, teach the doctrine of Christ with such uniformity. Zwingli was soon called to minister here in Zurich at the cathedral, where he faithfully preached God's word, repelled the sale of indulgences, and spearheaded the Swiss Reformation in the early 16th century. The Church of Rome made several attempts to either end his life or oppose his teachings. When hearing of one particular plot, he replied, "Let them come on. I fear them as a beetling cliff fears the waves that thunder at its feet." Realizing how little had been gained by trying to suppress Luther's teachings over in Germany, they endeavored to enter into a disputation with Zwingli. The Council of Zurich, though, forbade him to go. And so instead, two of his students went in his place. There they met a host of prelates, doctors, and the champion of Rome, Dr. Eck. Each night, though, Zwingli's students would sneak letters from the city out. And then at night, Zwingli would write letters that would be snuck back into the city. And though he wasn't there, he was able to direct the proceedings that took place. He famously said during that trial, "Custom has no force in our Switzerland unless it be according to the Constitution. Now in matters of faith, the Bible is our Constitution." The contrast between the two sides made a clear impression on those who were watching at the time. Zwingli continued to faithfully preach God's word here in Zurich, Switzerland, throughout the rest of his life. God had chosen a humble man from humble origins to begin what would be a great work here in Switzerland. No matter who you are or where you come from, know that God is able to do great things through you. Whether your beginnings in life have been humble and modest, know God is able to use you mightily. Whether you are educated or uneducated, know that God is able to use you. Here in Switzerland, Zwingli was a man of very humble background, being born in a herdsman cottage up in the Alps, and yet he was used to start a mighty work of reformation here in Switzerland. In 2 Corinthians 12 and verse 9, the Bible says, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." God specializes in doing great things through the weakest vessels. Con un tema muy pertinente para lo que es este día de ayuno y oración, el pastor Alexander Barrios nos acompaña hoy. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales, con sede en Barinas. Gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias por dejarse usar por Dios. En este momento nos disponemos a escuchar su mensaje. Un feliz sábado para todos aquellos que están ahora en sintonía de nuestro canal, donde alabamos a Dios y le adoramos en este sábado santo. Nos alegra mucho de este servidor poder compartir en esta hora la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, transforma el alma. Y hoy, que es un momento de oración, donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día se está uniendo para orar, para ayunar, para pedir el poder de lo alto, para que tú y yo podamos estar conectados con el Señor. Hoy presentaremos esta palabra que nos ayudará a entender cuán importante es la oración. Y he titulado este tema El poder de la iglesia. Y no estamos hablando de un poder que
penetra y tumba puertas y tumba paredes. No, es un poder transformador, un poder que inspira, también un poder que viene de lo alto, que a través de la oración podemos nosotros alcanzar para que de esta manera la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y ese poder que estamos pidiendo en este día de oración está dispuesto para nosotros. El Señor se goza cuando solicitamos su poder, cuando solicitamos su amor, cuando en oración nos inclinamos, nos humillamos y pedimos que entonces actúe el poder de Dios en nuestras vidas. La historia bíblica menciona episodios maravillosos donde demuestran ese poder, donde se manifiesta el amor del Señor, cuando personajes que tuvieron una necesidad, que tuvieron que pedir también por un pueblo, el Señor entonces contestó para su honra y su gloria. Hoy día el mundo, en esta adversidad, en esta situación que está pasando, tú que me estás viendo en esta hora, es necesario que podamos también acudir al Señor de manera especial, abnegada, de todo corazón, para que entonces ese poder también se manifieste a ti. La iglesia necesita ese poder. Toda la feligresía, cada familia pueda unirse en oración, en súplica y en ruego, para que de esta manera el Señor se manifieste. Y sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 9, habla de una mujer que tenía una necesidad. Ella quería ser madre. Y es una historia que contamos a los pequeñitos, pero que también puede servir para nosotros, porque ese poder se manifestó. El poder creador, el poder de la vida fue allí manifestado en ella. Y dice la Escritura de la siguiente manera: cuando aquella mujer fue, después de comer y beber, estando allí con el sacerdote Elí, que estaba sentado, dice, en una silla, dice que ella, con amargura de alma, dice el capítulo 1, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Y dice el verso 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Ella oró, ella suplicó al Señor, ella dispuso su vida en sus manos. Es más, si contestaba su oración, su súplica, ella dispondría de aquel hijo que estaba solicitando al servicio. Y todos conocemos la historia, que aquella oración fue contestada, aunque fue tildada de ebria, pero ella lo que hizo fue derramar su vida, derramar todo su ser a ese Dios maravilloso que está dispuesto a ti y a mí a darnos lo que pidamos. Por supuesto, ella cumplió con su promesa. Ella dedicó a Samuel para el servicio del Señor. Dios se manifestó en su vida, en su cuerpo. Pudo quedar embarazada, dio un hijo y se manifestó el poder. ¿No es eso maravilloso? ¿No es poder del cielo lo que se manifestó allí? ¿No es poder para la iglesia? ¿No es poder de vida para otros? Hoy que están sufriendo muchos, el Señor tiene poder también de darte la vida, de darte la salud, de darte lo que tú pidas según su voluntad. Aquella dama, Ana, solicitó y se le dio. Hay otro episodio que también nosotros pudiéramos compartir con ustedes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 17, dice lo siguiente: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Y me estoy haciendo referencia al episodio previo, que Elías, el profeta, había estado con la viuda de Sarepta y proporcionó para ella alimento, harina, aceite.
Y luego de eso dice la Escritura que después de esas cosas cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave, dice, del hijo que quedó sin aliento, es decir, murió. Entonces dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, dijo él. Lo tomó entonces Elías en su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre la cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová, dice la Escritura, oyó la voz de Elías, y el alma devolvió al niño y éste revivió. Poder de lo alto. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Pero como aquel hombre, aquel profeta Elías, ante la necesidad de la mujer, ante la necesidad de la viuda que estaba sola y su hijo ahora había muerto, él clamó. Hermanos queridos que nos escuchan y nos están viendo en esta hora, en este día de oración, este pueblo que está pasando en los últimos días de la historia de este mundo, también debemos clamar. Debemos clamar a Jehová, debemos clamar al Dios de los ejércitos, a nuestro Padre Celestial, para que Él entonces se manifieste. Él se goza, no de que tú te humilles y entonces estés allí, no. Él se goza cuando tú abres tu corazón y le expones todo lo que tú necesitas, todo lo que tú anhelas. Aquella mujer necesitaba la compañía de su hijo y el Señor escuchó la voz del profeta. Él clamó y clamó. A veces nosotros pedimos una vez y pensamos que debe ser contestada inmediatamente la oración. Este hombre, Elías, entendía que debía también derramar su alma, así como lo hizo Ana. Y clamó, dice: oh Dios de los ejércitos. Y el Señor se manifestó. ¿Cuántas veces clamamos? La oración entonces es también disponer al Señor nuestra necesidad. Siempre se ha dicho que cuando oramos poco hay poco poder, pero cuando oramos mucho hay mucho poder. Entonces es necesario que permanentemente clamemos a nuestro Dios. El apóstol Pablo habla de que debemos orar sin cesar. Es decir, nuestra vida debe ser una vida de oración. No solamente en los momentos allí adversos de este mundo, sino también aún cuando estamos alegres, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros hijos. Donde quiera que tú vayas puedas clamar por aquel que tiene necesidad. Anda y visita a tu vecino y dile si hay alguna necesidad, que tú puedes interceder por él clamándole a Jehová. Elías intercedió por aquella viuda. Tú también puedes tener un ministerio de oración con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. ¿Cuántos hay a tu alrededor que tienen una necesidad y no lo expresan? Pero que tú lo denotas, ves su amargura en su rostro, ves su necesidad que le agobia y que también entonces puedes acercarte. Tú eres un enviado del Señor. Al igual que Elías, que fue enviado a aquella casa con un propósito, no solamente de darle comida y de darle alimento, sustento, que tanto lo necesitaba, ella necesitaba la vida. Mis hermanos queridos, mis amigos que nos están escuchando, hay cuantos en este mundo que están caminando sin vida, que andan deambulando, que andan como sonámbulos y como que si estuvieran idos de este mundo por su necesidad, sus preocupaciones, por sus angustias, problemas con el esposo, problemas con la esposa, por sus hijos, no tienen trabajo, no tienen salud. Y tú puedes ser entonces un catalizador, puedes ser una persona que puede asumir allí el reto de ir
y acompañarle en su momento difícil y clamarle. Esta iglesia, en momentos especiales, hacemos jornadas de oración. Y cuando los jóvenes se unen, ejemplo, en el Cerca de Ti, hacemos allí jornadas, allí en los automóviles que van pasando, y le decimos: detente, queremos orar por ti. Son momentos agradables, las personas dan las gracias. Cuánto más los que tú conoces y que saben que tú tienes allí esa puerta abierta. ¿Cuántos te han dicho: ora por mí, que a ti Dios te escucha? Es porque Dios realmente nos escucha. Dios escuchó la voz de Elías y permitió que aquella mujer pudiera recibir esa bendición de estar con su hijo nuevamente. El mismo Elías, más adelante, en el capítulo 18, el verso 36, habla cuando él se encuentra con aquellos sacerdotes que adoraban a Baal, que querían matarle, y que ahora él estaba allí en una encrucijada. Tenía que demostrar que su Dios era Dios. Los sacerdotes hicieron la prueba y fallaron, porque no hay otro Dios bajo el cielo que tenga poder, solo nuestro Dios de los ejércitos. Y Elías, al pedirle que le dieran la oportunidad, prepararon todo para el sacrificio, prepararon todo para el holocausto. Y cuando todo estuvo preparado, dice el verso 36 de este mismo libro de primero de Reyes, capítulo 18, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Hermanos queridos, qué bonito es cuando Dios se manifiesta. Cuando tú y yo adoramos y pedimos y suplicamos y Dios se manifiesta. Eso es lo que estaba pidiendo Elías. Eso es lo que tú y yo debemos pedir cada día en nuestras vidas. Que el Señor se manifieste. Y mire lo que sucedió. Que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, el que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y termina este episodio diciendo: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Respóndeme, Jehová. Tú y yo debemos entonces decirle: Señor, respóndeme, para que los que están a nuestro alrededor vean cuán bueno y maravilloso son tus obras. Cuán hermoso es saber que tenemos a un Dios que se manifiesta con poder y con gloria, porque nos ama, porque nos protege. Hoy quiero invitarte a que tú puedas confiar en ese Dios. Hoy día de oración, donde la iglesia está unida, donde le invitamos a nuestros amigos que también nos están viendo, que se unan a nosotros a orar, para que entonces vean lo hermoso que es confiar en ese Dios, que es un Dios creador. El mismo Jesús, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, verso 7, dice algo muy especial. Y escuchen con atención: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo pedir. Claro, porque Él quiere darnos, así como le dio vida al hijo de la viuda, así como le dio el alimento, así como hizo ese portento de eliminar y quemar y consumir el holocausto, así como le dio el hijo a Ana, también quiere darte a ti lo que tú necesitas. Pero cuán hermoso es saber que ese mismo Dios que puede darlo, te dice: pide. Es más, Jesús dice: todo lo que pidáis en mi nombre os será dado. Entonces, lo único que tú y yo tenemos que hacer definitivamente es pedir.
Pero esta iglesia necesita poder, decíamos al principio. El poder de la iglesia está en la oración. Nosotros, al igual que Jesús, debemos pedir por la unidad. El Señor nos dio ejemplo. Dice el libro de Juan, el capítulo número 17, verso 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es necesario, querida familia adventista y aquellos que aún no son de esta iglesia, que pidamos también por mantenernos unidos en Cristo Jesús. El Señor desea estar con nosotros. Así como Él oró y le manifestó a sus discípulos que Él y el Padre eran uno, también nosotros debemos pedir ese poder para que el Espíritu Santo nos una y que para que podamos, al igual que los apóstoles después de la partida de Jesús al cielo, donde se unieron en súplica y en ruego, como lo dice el libro de los Hechos, allí en un aposento, más de 120 hermanos orando por la unidad, orando por el derramamiento del Espíritu Santo. Se manifestó, dice el capítulo 2 de los Hechos, allí como lenguas de fuego el Espíritu Santo y los tomó. Y pudieron después de allí ver crecer la iglesia, ver crecer esa membresía que anhelaban el regreso de Jesús. Nosotros queremos ver crecer el número de personas que creen en Jesús, que puedan aceptar este poder que está disponible para nosotros. Así como Jesús cuando pidió por que Lázaro fuese resucitado y le dijo: Dios Padre, gracias por escucharme. Así también nosotros vamos a decirle al Señor: gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado en poder y en gloria en nuestras vidas. Pero no es un asunto pasajero, no es un asunto de cada sábado, no es un asunto cada vez que promocionemos un día de oración y ayuno. Es todos los días, es a cada momento. Y como vuelvo y repito, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, orad sin cesar. Que sea una experiencia diaria. Que al igual que Jesús, que se levantaba muy temprano, aún muy de noche, pudiéramos nosotros también doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, este día te lo dedico a ti. Necesito tu poder, necesito que tú dirijas mi vida, necesito que tú hagas un milagro en mi corazón, que ayudes a mis vecinos, que ayudes a mi familia, que ayudes a aquellos que están necesitados de tu evangelio, y yo pueda ser un instrumento tuyo para llevarles ese conocimiento. Y los que me están escuchando y no han tomado la decisión aún de entregar su vida a Jesús, pues ora, arrodíllate allí en tu aposento secreto, en tu cámara más secreta, dice, para que el Señor se manifieste públicamente en tu vida y otros también puedan conocer del amor del Señor. Es maravilloso poder contar con ese poder. Es importante que la iglesia sepa y recuerde que ese poder está disponible para la iglesia. Hoy es día de oración y por eso te invito a que, si estás dispuesto, allí donde estás, inclina tu rostro. Si te quieres arrodillar, hazlo, para que oremos y permitamos entonces que el Espíritu Santo se manifieste en ti y en tu familia. Oremos. Bendito Señor, en esta hora te agradecemos por tu amor. Te agradecemos porque, al igual como lo hiciste en el pasado, así como respondiste a Ana, así como utilizaste a Elías para hacer una bendición donde estaba, para que otros conocieran de tu poder y de tu amor, así como lo hiciste con tantas personas que en el pasado oraron y suplicaron y tú le respondiste, así como lo dice Jesús, que pedí y se os dará. Hoy te pedimos, Señor, que tu poder se manifieste en nuestra iglesia, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, en la vida de aquellos que están necesitados, y que nosotros podamos ser instrumentos
para llevarle un mensaje de salvación. Gracias por escucharnos, Señor. Y si te hemos fallado, perdónanos, pero queremos hacer tu voluntad y de esta manera tu nombre sea glorificado. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias por este día de oración, gracias por este día de ayuno. Te lo ponemos en tus manos para que todos juntos podamos estar unidos, para que de esta manera tu amor y el Espíritu Santo se manifieste con poder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. La comunicación que Dios deseaba tener con el ser humano era cara a cara. Lamentablemente, después de la entrada del pecado, tuvimos que aprender a usar la herramienta de la oración. Sin embargo, qué bendición ha sido tener ese aliciente en este transitar de la vida humana que nos ha tocado vivir. Definitivamente, Dios desea comunicarse con nosotros. Utilicemos esa herramienta y conectémonos a la fuente de poder para entonces sentir que Él está presente en nuestras vidas. De cualquiera de las formas que sea necesario usar la oración, a través de la intercesión, la alabanza, la adoración, el agradecimiento, no importa. Lo importante es que estemos continuamente comunicados con Él. Gracias por adorar con nosotros el día de hoy. Les esperamos la próxima semana para un nuevo Sábado de Esperanza. Que tengan un resto de sábado feliz y que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.